¿Cómo están? Siento que estamos todos conectados. Me llena de gozo ver que estamos todos en el mismo barco de Esdras, como que nos subimos todos al mismo barco. Les confieso algo, creo que es la primera vez que nos pasa. Me parece, no sé, me da la sensación. Y me gusta porque siento que somos un grupo de estudio. Me encantan los grupos de estudio a mí. Y siento que falta el café y las masitas y estamos estudiando juntos la Biblia. Hoy vamos a continuar con Esdras 1. Vamos a profundizar algunas de las cosas que vimos con el pastor Edgardo la semana pasada. Y yo quisiera que oremos y que pongamos de verdad esta petición en nuestro corazón de poner toda nuestra atención en lo que vamos a estudiar hoy. Que hagamos nuestro mayor esfuerzo por sumergirnos, por compenetrarnos con la historia, con los textos, ¿sí? ¿Está bien? Somos un grupo de estudio, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre, grande es tu fidelidad. Viste nuestra más grande necesidad y nos diste a Cristo. Necesitábamos perdón, necesitábamos reconciliación y nos diste a Jesús. Necesitábamos tu amor, tu presencia, tu paz, tu gozo y nos diste a Jesús. Y en Él están todas estas cosas que nuestra alma necesita. Y vamos a estudiar sobre tu fidelidad también, Señor. Que entregaste al exilio a un pueblo, pero le prometiste que iban a volver. Y ahora estamos viendo que tú cumples tus promesas. Y nos has prometido, Señor Jesús, que vas a regresar a buscarnos. Y creemos tus palabras. Y te estamos esperando. Y confiamos en tu fidelidad. Te pedimos, Padre, en Cristo, por Él, que abras nuestra mente, que nos des un corazón atento, dispuesto, con ganas de aprender, con ganas de conocerte mejor. Cuanto más te conozcamos, más te amaremos, Señor, porque eres hermoso. A ti te damos toda la gloria y te bendecimos y rogamos que tu Espíritu nos ilumine. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera conectar con ustedes este texto que vamos a estudiar, que está en Esdras 1. Hoy vamos a completar el capítulo 1 de Esdras, que es cortito, pero yo quiero que conectemos Esdras 1 con otros 3 textos del Antiguo Testamento. Y si le prestan atención a estos 3 textos que los voy a leer, es como una escena de una película. Ya tenemos más o menos una escena de todo lo que fue pasando hasta acá, ¿no? Tenemos esa línea de acontecimientos que fueron sucediendo hasta este punto. Pero quiero que podamos adentrarnos en la historia de este pueblo y cosas que estaban pasando y cómo estos hombres están interconectados. Vamos a ver. En Jeremías capítulo 25
antes del exilio, el profeta Jeremías es uno de esos profetas que Dios le mandó al pueblo de Israel para que se vuelvan de su mal camino. El profeta Jeremías les va a anunciar a este pueblo. Imagínense al profeta Jeremías en las plazas, en la puerta del templo, gritando esto que vamos a leer. Imagínenselo. Jeremías capítulo 25, versículo 1. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, vuélvanse ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a ustedes y a vuestros padres para siempre. Y no vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Se imaginan a Jeremías, ¿no? Hablando esto a viva voz. Vino el exilio, vino la guerra, vino Babilonia, todo esto pasó. Se llevaron a Judá y a Benjamín a Babilonia. Y Jeremías les escribe una carta a los que están ahora en Babilonia exiliados. En Jeremías capítulo 29, Jeremías les escribe una carta a los exiliados. Y dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que habían quedado, ¿no? Ya vemos el desastre, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá, ahí en Babilonia, y no se disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rueguen por ella al Señor, porque en su paz tendréis paz vosotros. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años,
Yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré. Y me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Se imaginan, no? A esos pocos judíos ancianos que quedaron dando vueltas, que se juntaban quizás, ¿no? Imagínense como una colectividad súper reducida en Babilonia leyendo esta carta de Jeremías. Entre esos exiliados recién llegados como cautivos a Babilonia, imagínense, llegados con una mano atrás y otra adelante, después de haber sido despojados de todo, después de que les mataron a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, después de que perdieron todo lo que tenían, después de haber sufrido una guerra cruel. Entre esos exiliados, escuchando esa carta, había un adolescente de más o menos 15 años que se llamaba Daniel. «70 años después», vieron las transiciones, ¿no? 70 años después. Ese niño adolescente judío de la posguerra, cautivo y exiliado, ahora es un anciano, convertido en uno de los más altos súbditos del rey. Y Daniel escribió su propia autobiografía y escribe en el libro de Daniel, capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos.
Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Unos meses más tarde de esto, llegamos a Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el mismo año en el que Daniel oró, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué intento reflexionar con ustedes? No sé si pudieron prestar atención a todo lo que acaba de pasar. ¿Estaba escrito el regreso de este pueblo? ¿Sí o no? ¿Cuántos años había determinado Dios para el castigo de su pueblo en el exilio? ¿Cuántos años? ¿Y qué les había prometido Dios luego de esos 70 años? ¿Qué les prometió? Que iban a volver. ¿Y qué hace Daniel luego de mirar esos capítulos del profeta Jeremías y el calendario? ¿Qué hace? Ora al Señor. ¿Y qué sucede después de la oración de Daniel? Que probablemente la oración de Daniel resume lo que varios estaban orando en ese momento, ¿no? ¿Qué pasó? Esdras, capítulo 1. Dios despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, para restaurar Jerusalén. La pregunta es, hermanos, ¿y si Daniel no oraba?
¿Dios iba a hacerlo igual? Les hago esta pregunta, es para debate teológico, somos un grupo de estudio. ¿Ya estaba escrito o no? Ya estaba escrito que 70 años, ya estaba escrito que iban a volver. Ya estaba determinado por la soberana voluntad de Dios, ¿o no? ¿Qué sentido tiene la oración de Daniel? ¿Por qué Daniel no se acostó con las manos detrás de la cabeza a esperar que Dios haga lo que ya había prometido que iba a hacer? Y miren, trato de estudiar las escrituras y de estudiar la teología. Y yo no podría decir categóricamente desde este púlpito que Dios iba a hacer esto independientemente de la oración de Daniel. No lo puedo decir. No puedo decir que Dios iba a hacer todo lo que estaba escrito, todo independientemente de si Daniel oraba o no oraba. Porque dentro de la soberanía de Dios, dentro de su soberana voluntad, estaba la oración de Daniel. Dios quiso, en su soberana voluntad, que Esdras capítulo 1 sea la respuesta a la oración de Daniel 9, por más que Jeremías 25 estaba escrito. Nuestra oración es parte del proceso por el que Dios realiza sus obras soberanas. Presta atención a lo que voy a decir. Nuestras oraciones no son la causa de las obras de Dios. Dios no obra por causa de mis oraciones. Pero muchas veces, nuestras oraciones son el medio que Dios usa para realizar sus obras soberanas. Nuestras oraciones no son la causa de sus obras, pero sí muchas veces son el medio de sus obras. Porque Él quiere involucrarnos en el proceso de sus obras soberanas. ¿Y cómo nos involucra? Bueno, una de esas formas es nuestras oraciones. Una de esas formas. Dios escogió soberanamente a quien Él quiso salvar, ¿no? Lo tenemos clarísimo en esta iglesia reformada. Pero hermanos, hermana, ¿qué sabes? Si el medio por el cual tu hijo, tu hija, tu hermano, tu amigo, tu familiar va a ser salvo, es tu oración, que Dios está esperando que hagas, porque Él determinó en su soberana voluntad responder esa oración por tu familiar o tu amigo, tu hijo, tu hija para ser salvo. ¿Qué sabes? No lo sabes. Pero otra cosa, hermanos. ¿Qué hizo Daniel antes de orar? ¿Qué hizo? Leímos que él leyó las Escrituras. Dice el texto atentamente. Y a partir de su estudio de las Escrituras fue movido a la oración. La oración de Daniel estuvo nutrida, hizo un repaso de todo lo que él había estudiado. Su oración estuvo nutrida de su conocimiento de la palabra de Dios. Y esa oración resultó eficaz porque estamos leyendo Esdras capítulo 1 y está pasando exactamente lo que Daniel le está pidiendo a Dios. ¿Fue eficaz o no?
Pero esa oración surgió de su estudio de las Escrituras. Daniel no oró sus propios caprichos, tampoco sus buenos deseos. Tengo ganas de volver. No. Daniel no oró al Señor desde la ignorancia de quién es Dios. No sé si vieron todos los atributos que Daniel nombra de Dios. Él no está ignorando quién es Dios en su oración. Conoce al Dios de las Escrituras. Daniel leyó atentamente en las Escrituras que revelaban a un Dios santo y bondadoso, que hizo todo bien, pero tuvo un pueblo que fue un desastre. Pero también leyó que el Dios de ese pueblo no solo era santo y justo, también era misericordioso y perdonador, y que había prometido restaurarlos. Y en base a eso, Daniel oró. Santiago 4:3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y sabemos que a Dios le desagradan nuestros deleites mundanos. Y esperamos que Dios conteste esas oraciones. ¿No conocemos a nuestro Dios? Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo sé, hermanos, que estoy pidiéndole algo al Señor conforme a su voluntad? ¿Cómo sé que es su voluntad lo que le estoy pidiendo? Porque al igual que Daniel, miré atentamente la palabra de Dios para conocer al Dios al que le estoy pidiendo algo, para conocer su voluntad. ¿Cómo puedo pedirle a Dios conforme a su voluntad si no conozco su voluntad? Y después me frustro porque no recibo respuestas. ¿No dice Dios en su palabra que Él no quiere la muerte del impío? ¿No dice eso ese texto? Ezequiel capítulo 33, versículo 11. El Señor dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que se convierta de su mal camino y viva. ¿Y cómo entonces no oramos por ese familiar o hijo o hija o amigo que está perdido? Bueno, no, porque las doctrinas de la gracia nos dicen que Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces Dios ya tiene todo determinado. Pero ¿por eso no oramos? En la mente de Daniel era exactamente al revés. Él sabía que Dios había determinado 70 años y eso lo impulsó a la oración. Sabemos las doctrinas de la gracia y eso debería impulsarnos a la oración, como debería impulsarnos a la evangelización, como debería impulsarnos a un montón de cosas. ¿Cómo es que nos quedamos estáticos? ¿Cómo es que nos paralizamos y no oramos? Bueno, ¿nos resignamos a la soberanía de Dios? ¿Nos resignamos? Él va a hacer su voluntad. Parece que estoy hablando de la oración, pero no, hermano, no es la idea hablar de la oración. Quería hablar de la soberanía de Dios. Y de este punto misterioso e imposible de descifrar para nuestra limitada capacidad humana, ese punto en donde la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad se conectan. No sé cómo. Y hay mucho de eso en este texto que vamos a estudiar hoy. Sí, Dios tiene todo determinado de antemano, pero yo tengo una función en todo esto y soy responsable si no lo hago. La soberanía de Dios expresada en Jeremías 25 se une
a la oración de Daniel y dan como resultado Esdras, capítulo 1. La soberanía de Dios se une a la responsabilidad de Daniel y dan como resultado Esdras, capítulo 1. Y el texto que nos toca hoy es lo que sigue, que empezó Edgardo la semana pasada. Dice el versículo 5 de Esdras 1. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. No vamos a hacer doctrina de los utensilios, quédense tranquilos. Todos estos utensilios los hizo llevar Sesbazar, que los comentaristas casi la mayoría coinciden en que es Zorobabel. Todos los hizo llevar Zorobabel o Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. El versículo 5 dice: entonces se levantaron estas personas. Estas personas se pusieron en acción. Estas personas comenzaron a hacer algo. Comenzaron a tomar decisiones. Comenzaron a ponerse metas y objetivos. Che, vamos a ir allá, tenemos un viaje, tenemos que juntar agua, esto, lo otro. Se pusieron objetivos, vamos a reconstruir el templo. Empezaron a diseñar estrategias para alcanzar esas metas. Empezaron a buscar recursos, se levantaron. Eso significa el se levantaron, no es que estaban sentados. Se pusieron en acción, se pusieron a hacer. Y si no se hubieran levantado a hacer todo eso, la reconstrucción de Jerusalén no se hubiera llevado a cabo. ¿Lo podemos entender eso? Si estas personas, los jefes de familia, los sacerdotes, los levitas, no se hubiesen levantado y puesto en marcha, esto no hubiese sucedido. La reconstrucción de Jerusalén no la iban a hacer los ángeles. La reconstrucción de Jerusalén no la iban a hacer los animales. A Jerusalén la iban a reconstruir personas. Personas que de su propia voluntad se esforzaron y que si ellos no lo hacían, nadie lo iba a hacer. Pero este mismo texto, al mismo tiempo, este mismo versículo nos dice que ellos se levantaron, ellos se esforzaron, ellos decidieron poner manos a la obra. ¿Quiénes ellos? Todos aquellos cuyo espíritu despertó ¿quién? Dios. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que este proceso de restauración comenzó? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de los hombres? Hay una frase del Chavo del Ocho que dice: las dos cosas. ¿Cuál es la razón por la que esto comenzó? Ahí están. ¿Lo pueden ver? En algún punto esto se resuelve. Marcelo empezó diciendo en la introducción, iniciativa de Dios, ¿no? Pero esto, hermanos, esto que parece a propósito el Señor, que los pone adentro del mismo versículo, ¿no? ¿No les parece curioso que estas dos verdades
cada vez que aparecen en las Escrituras, están en el mismo versículo, porque es curioso eso para mí. Yo me río cada vez que lo leo porque digo, wow, Señor, no es que encontramos una verdad en un capítulo y la otra verdad en otro capítulo. No, las dos las pone el Señor en el mismo versículo. Ellos se levantaron, ellos se esforzaron, pero Dios despertó sus corazones para hacerlo. Dios es soberano. Todo lo que sucede está determinado y dirigido por la soberana voluntad de Dios, hermanos. Nada sucede que no esté determinado por Dios o previsto o ordenado. No sucede nada. La Biblia dice que no se cae un pajarito de los árboles sin que Dios esté involucrado. Pero al mismo tiempo, los hombres son responsables de sus actos. Son responsables de sus pecados. Son responsables de todas las decisiones que toman al mismo tiempo. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué nos debemos ocupar con temor y temblor de nuestra salvación? ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con nuestra salvación. Somos responsables de alimentar nuestra salvación, de sostener nuestra salvación. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos con nuestra salvación. Pero el versículo 13, que nos acaba de decir Pablo que debemos ocuparnos, es una orden que nos compete a nosotros. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿El querer como el hacer qué? Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién produce eso? Él. ¿Y cómo se resuelve eso? No sé, hermanos. Traigan a Sugel Michelén. Iba a decir a otros, pero se nos están yendo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22, dice Pedro predicando, varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué fue entregado Jesús? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué pasó? Prendisteis y matasteis. ¿Pero quién prendió a Jesús? ¿Dios o las dos cosas? ¿A quién está acusando Pedro de prender y matar a Jesús? ¿Quiénes son responsables de esa muerte? Ellos. ¿Pero por qué sucedió esto? Por el determinado consejo. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo se resuelven? No sé. Hechos de los Apóstoles 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Esos son todos los acusados. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Lo pueden ver? En Lucas capítulo 22, versículo 22, Jesús dice esto: a la verdad, el Hijo del Hombre va a la crucifixión, según lo que está determinado, ¿no? Esto estaba escrito en la ley, en los profetas, en los salmos. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Judas no puede decirle, hey, pero estaba escrito.
¿Yo qué puedo hacer? ¿Quién puede escapar a tu soberana voluntad? Y Dios le va a decir, vos lo entregaste. Vos sos responsable. Libremente escogiste. Nadie te obligó. Para más información, lean Romanos capítulo 9. Dios había determinado restaurar a Israel. Sí, pero Daniel debía orar por la restauración de Israel. El templo de Jerusalén fue restaurado porque estos hombres se levantaron, fueron y se esforzaron. Pero lo hicieron porque Dios despertó sus corazones para ello. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto nos lleva al segundo punto. No podemos hacer nada bueno para Dios, si Dios no obra primero en nuestro corazón. Aquí hay dos clases de personas, jefes de casas paternas, sacerdotes y levitas. Pero ni sus jerarquías tribales, ni sus linajes sacerdotales eran suficientes para hacer algo bueno para Dios. El apóstol Pablo era hebreo de hebreos, fariseo, celoso de la ley, pero todo eso era basura. El Señor debió despertar primero sus corazones. De hecho, miren esto, el texto no nos dice que todos los jefes tribales se levantaron, ni que todos los sacerdotes y todos los levitas. El texto dice: todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Piensen un momento en esto, hermanos. ¿Quiénes fueron los que no adoraron la estatua de oro de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y luego terminaron en el horno de fuego? Sadrac, Mesac y Abed-Negó. ¿Solamente había 3 judíos en Babilonia? un genocidio masivo de judíos que no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor? Solo 3 no se arrodillaron. Como dijo el pastor Edgardo la semana pasada, sí, había judíos deprimidos, recordando los buenos tiempos en Jerusalén, les pedían que canten, ¿se acuerdan? El pastor leyó el Salmo 137, les pedían que canten los salmos, pero ¿cómo vamos a cantar? Estamos tristes, estamos deprimidos, pero esos no eran todos los judíos. La realidad, ¿se acuerdan de la carta de Jeremías? Cásense, establezcanse, pidan por la paz en esa ciudad, prosperen ahí, multiplíquense. 70 años bastaron para que muchos ya estaban cómodos en Babilonia. Casi todos los judíos se acomodaron a la nueva vida en Babilonia. Mientras los amigos de Daniel se enfrentaban al horno de fuego, otros judíos estaban inclinados ante la estatua de Nabucodonosor. Ya tenían su estabilidad en Babilonia, ya tenían sus casas, sus familias, sus trabajos, ya estaban cómodos. ¿Para qué volver a una ciudad en ruinas? ¿Para qué dejar todo después de 70 años y comenzar de cero en una tierra desolada? No había nada ahí, hermanos. ¿Quién va a ir a hacer ese trabajo si estamos bien acá? A menos que Dios obre en el corazón de estas personas. Y a menos que Dios obre en el corazón de estos hombres, los hombres no van a dejar de lado sus estilos de vida y sus comodidades en este mundo, con sus bienes y con sus placeres. ¿Por qué estos hombres de repente se les despertó el amor por su tierra? ¿Por qué se les despertaron las ganas de ir a un campamento donde no había nada, a laburar en la construcción? Es terrible. ¿Por qué de repente aman Jerusalén? Bueno, 1 de Juan 4:19 nos dice algo que nos puede ayudar. Nosotros le amamos a Él. Nosotros amamos Jerusalén porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Hermanos, la restauración de la vida espiritual de Israel dependía por completo de la iniciativa de Dios. Y
de la misma manera es con nosotros. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, a nosotros, cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y sin esa iniciativa de Dios, sin ese, y Él os dio vida, ¿cómo estaríamos hoy? Muertos. Sin esa obra soberana de Dios en nuestro corazón, no hay vida nueva. Y este texto tiene mucho que ver con el Evangelio. El llamado de Ciro a reconstruir Jerusalén fue para todos. ¿Qué dice el texto que leímos? El versículo 1 dice, hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Miren que era grande Persia, ¿eh? Y por todo su reino, que sería todo el mundo conocido hasta ese momento, Ciro hizo pregonar su mensaje. Pero ¿quiénes se levantaron en respuesta a ese mensaje? ¿Todos? No. Aquellos a los cuales Dios despertó sus corazones. Así es el reino de Dios, hermanos. El anuncio del Evangelio es para todos. Cristo, el Salvador, le es ofrecido a todos los hombres. El llamado de Jesús, ese sígueme, es para todos. Pero ¿quiénes son los que responden a ese llamado? Aquellos a quienes Dios les da vida espiritual, a través de su Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque nuestra humanidad caída es insuficiente, hermanos. Por más que seamos lo que seamos, no, yo soy hijo de pastor. Si Dios no despierta mi corazón, Esteban, el hijo del pastor, se va al infierno. No importa. En cuanto a Dios, estamos muertos en nuestra humanidad. Somos incapaces en nuestra humanidad. Por eso la promesa de Dios en el Antiguo Testamento era esta, en Ezequiel 36:26, y os daré un nuevo, ¿qué? Corazón, un nuevo centro de mando. El joystick con el que venimos está roto, va para cualquier lado. Les daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y recién ahí haré, ¿qué? Que andes en mis mandamientos y en mis preceptos. No puede ser al revés. No es que andamos en sus mandamientos y en sus preceptos y Él nos da su espíritu. Eso es lo que creíamos antes, que si íbamos a un campamento y nos internábamos y ayunábamos y un montón de cosas, Dios nos bautizaba con el Espíritu Santo. No, este texto es al revés. Él nos bautiza, Él nos da su espíritu, Él cambia nuestro corazón y a partir de ahí andamos en vida nueva. Antes de andar en los estatutos del Señor y antes de guardar sus preceptos, se nos da un nuevo corazón. Y sin esa obra es imposible. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, de cierto, Nicodemo, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué viene primero? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué viene primero? Debo nacer. ¿Y cuánto colaboré? ¿Cuánto colaboraron el día de su nacimiento ustedes? ¿Cuánto ayudaron a la partera ustedes? Algunos, lejos de ayudar, le pusieron trabas. ¿En qué colaboramos en nuestro nacimiento espiritual? En nada. Es iniciativa divina. Pero a partir de ahí puedo ver el reino de Dios, puedo entrar en el reino de Dios, puedo servir al reino de Dios. En cuanto a Dios, nada podemos sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Miren,
La Biblia dice que necesitamos, que para conocer a Dios, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Y yo les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, y Él os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. Para conocer a Dios necesito al Espíritu Santo. Para vivir la vida que Dios quiere, ¿qué necesito? El fruto del Espíritu Santo. Porque Dios quiere que ame, que tenga paz, que confíe en Él. Y para servir a Dios, ¿qué necesito? Los dones del Espíritu Santo. Nada puedo hacer sin el Espíritu Santo. Nada podemos, hermanos, si Él no despierta nuestro corazón y pone en nosotros su Espíritu. Empezamos hablando de la soberanía de Dios, de la oración, de lo incapaces que somos al bien sin la obra del Espíritu. Y yo te pregunto, hermanos, yo sé que vimos un montón de información hasta ahora, pero quiero como llegar a un pequeño refrigerio. Y te pregunto esto. ¿Te sentís frío espiritualmente? Ya sé que hace 40 minutos me estás escuchando, pero necesito que frenemos un segundo. Te pregunto, ¿te sentís estancado espiritualmente? No me respondas a mí. Mira tu vida. ¿Te sentís frío espiritualmente? ¿De alguna manera te sentís alejado de Dios en el exilio? Bueno, mira, te comparto 3 textos. El Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y esta declaración, que es la que golpeaba mi corazón, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esto le está pidiendo el salmista al Señor. Salmo 119:36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. En Primera de Reyes 8:58, cuando Salomón alabó a Dios, él dijo esto, incline Dios, incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, guardemos sus mandamientos. Hermano, ¿estás frío? ¿Estás estancado? ¿Estás en el exilio? Te dejo, de verdad, te lo comparto porque es mi oración muchas veces. Te comparto esta oración bíblica. Hablamos de la oración bíblica, ¿no? Y si la necesitas, podés tomarla y hacerla tuya. Y te aseguro que es bíblica esta oración. Es sencilla, es cortita. Escuchá. Señor Jesús, inclina mi corazón a ti. Amén. Cada vez que me siento lejos, cada vez que me siento frío, cada vez que me siento estancado, me acuerdo de estos textos. Y esa es mi oración. Señor, inclina mi corazón a ti. Yo no lo puedo hacer. Ellos no lo podían hacer. ¿Cómo va a ser restaurada mi vida si Él no inclina mi corazón a Él? ¿Cómo iba a ser restaurado Jerusalén si Él no inclinaba el corazón de estos hombres a Él? La restauración de Israel va a necesitar 3 cosas, dice este texto. En primer lugar, la iniciativa de Dios, que vimos hasta ahora. En segundo lugar, el esfuerzo humano. Se levantaron, su responsabilidad.
Y en tercer lugar, se necesitaron recursos. Dice el versículo 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes, ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y además el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Estos judíos en el exilio necesitaron la iniciativa de Dios, necesitaban ellos ponerse en acción, pero necesitaban recursos. La restauración del templo de Jerusalén necesita exactamente los mismos elementos que la restauración de nuestras propias vidas. Dependemos de la iniciativa de Dios 100%. Debemos poner nuestra disposición que Dios pone en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Podemos especular y preguntarnos de dónde vino esa dinámica del Señor, lo sabemos, pero Él se propuso. Él le dijo que no al plato de comida. Él. Necesitamos la iniciativa de Dios, necesitamos nuestra responsabilidad, pero necesitamos recursos para restaurar, para que nuestra vida sea restaurada. El Israel del antiguo pacto necesitaba recursos materiales para reconstruir el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén, ¿qué era? Material. Piedras, palos, oro, tazas. ¿Y Dios qué hizo? Les proveyó los recursos materiales. El Israel del nuevo pacto no es material, es espiritual. Y para ser edificado necesita recursos espirituales. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:5 dice, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Al igual que a ellos, Dios nos ha provisto los recursos que necesitamos. Y no voy a profundizar en cada elemento porque creo que lo tenemos claro, hermanos, pero los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nuestra vida sea restaurada y santificada, ya han sido provistos. Nos dio su palabra, más preciosa que el oro, más preciosa que las piedras preciosas. Nos dio la oración, nos dio a su pueblo. No es que Dios no nos proveyó recursos para ser santos, el problema es que no tomo esos recursos. No pongo en práctica mi responsabilidad. Él tomó su iniciativa, Él me dio los recursos, yo soy el que está fallando. Pero cuanto más yo utilice estos recursos, cuanto más me sumerja en las Escrituras, cuanto más profundice en la oración, cuanto más me involucre con ustedes, hermanos, más reconstruida y gloriosa será mi vida. Y lo mismo es para vos. Más gloriosa será tu vida para el Señor, más santo. Cuanto más esté en contacto con el pueblo de Dios, más me voy a parecer al pueblo de Dios que se está pareciendo a Jesús. ¿Me dan un ratito más? En Jeremías 29, en esa carta que Jeremías le escribió al Israel del exilio, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo, escuchen, que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. ¿Dónde estaba Israel? En Jerusalén. Llevó cautivo de Jerusalén
a Babilonia. Y ustedes que han estudiado conmigo en este gran grupo de estudio los últimos meses, ¿por qué Israel fue llevado de Jerusalén a Babilonia? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué hicieron? Su impiedad, su idolatría, su pecado. Fueron llevados de Jerusalén a Babilonia por su pecado. Pero ahora miren cómo termina Esdras capítulo 1, versículo 11. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia. ¿A dónde? A Jerusalén. Entonces te pregunto, hermano, hermana, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Estás en Jerusalén? ¿O estás en Babilonia? Jerusalén era el lugar donde Dios y su pueblo se conectaban, se relacionaban. Para nosotros, Jerusalén, ¿quién es? Jesús. Jerusalén es Cristo. Cristo es el verdadero templo de Jerusalén. Entonces, y te pregunto, ¿dónde está tu vida hoy? ¿Estás firme en tu relación con Jesús? ¿Estás en el templo de Jerusalén? ¿Estás ofreciendo tu vida, tus sacrificios, tus ofrendas a Dios por medio de Jesús? ¿Estás en una relación activa con Él? ¿Sí? Genial. Esa es la verdadera vida. Pero si estás en Babilonia, lejos del Señor, acomodado o acomodada en tu estilo de vida mundano, primero déjame decirte cómo sigue la historia. Hermanos, el que se quede en Babilonia va a terminar como va a terminar Babilonia. Si estás en Babilonia hoy, hermanos, es por causa de tu pecado. Es por causa de alejarte del Señor. Terminaste en el exilio, lejos del Señor. Pero el llamado de Dios de esta noche es de Babilonia a Jerusalén, de vuelta. Dios quiere restaurar tu relación con Él. Y el corazón de Dios está pronto. Su espíritu está dispuesto. La pregunta es si vos te arrepentís de tus pecados. Si te arrepentís del estado en el que está tu alma hoy, allá en el exilio. No sé, pero te vuelvo a compartir mi oración. Si estás en Babilonia, Señor, inclina mi corazón a ti. Y si Él inclina tu corazón, levántate y esforzate por volver a Jerusalén. Esforzate por volver a tu relación con el Señor, porque todavía estás a tiempo de retornar a tu verdadero hogar. Amén. Dios te bendiga. Pastor. Amén. Hermanos, conocer estas verdades, conocer a nuestro Señor, conocer cómo Dios obra en nuestra vida y en nuestra salvación, tendría que llevarnos a una mayor dependencia de Él. Tendría que llevarnos a un mayor temor hacia Él. Porque conocemos quién es nuestro Dios. Porque conocemos cómo Él obra, conocemos cuál es su voluntad. Bien, como decía Esteban, el Señor es soberano. El Señor ha determinado todas las cosas en su perfecta soberanía, en su perfecta voluntad. Pero cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos con lo que Él ha hecho.
Y eso lo vemos en toda la Biblia. Esteban compartía Filipenses 2:12, donde Pablo le dice a los hermanos de Filipo, ocúpense de lo que Dios ha hecho en ustedes con temor y temblor. Ellos eran responsables, pero en la misma carta, Pablo comienza diciendo, nosotros a veces leemos versículos, ¿no? Y leemos otro por acá. Esto era una carta. En la misma carta, Pablo comienza diciéndole, estoy persuadido, estoy seguro, estoy totalmente convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó en ustedes lo va a terminar. Pero ustedes ocúpense con temor y temblor de esa obra preciosa que el Señor hizo en ustedes. Hermanos, conocer el obrar de Dios, conocer lo que Dios ama, nos tiene que amar lo que Él desea. Nos tiene que llevar a una mayor comunión con Él, a un mayor compromiso con Él, a una mayor obediencia a Él. Que el Señor nos ayude a honrarle con nuestra vida. Que Él nos dé la gracia para ocuparnos cada día de esta salvación tan grande que Él nos proveyó. Yo le invito a ponerse de pie. Domingo que viene, aquellos hermanos que están haciendo el curso de membresía, hoy no hubo porque participamos de la cena, pero el domingo que viene continúa el curso de membresía, 16:45. Aquellos hermanos que están cursándolo, le invitamos a proseguir el domingo que viene. Amén. No se olvide de orar por aquellos hermanos nuestros que están pasando por diferentes pruebas, diferentes aflicciones, enfermedades. Hoy por la mañana a Yanina Quiroga le dieron el alta, ¿no? Nuestra hermana que ha sufrido una intervención quirúrgica. Por 20 días tiene que hacer reposo. El miércoles de esta semana tiene que ir de vuelta al cirujano para constatar que todo esté en orden. Así que oremos por Yanina, por Darío, su esposo, por su familia. También por Marco Falón, que también ya está en su hogar. Me decía que, bueno, su problema es el problema respiratorio, el EPOC, que cada vez tiene menos oxígeno. Hasta este tiempo él dependía de un aparato que le brinda oxígeno, pero era por momentos, por eso muchas veces se esforzaba y venía a congregarse porque podía, ese tiempo le daba el oxígeno para estar acá un tiempito. Pero en este último episodio, como que su enfermedad va avanzando, así que me decía como que ahora depende del oxígeno continuamente, de ese aparato, así que le es muy difícil trasladarse a otros lugares, porque continuamente tiene que estar conectado al oxígeno. Está en su hogar, oremos por él, para que el Señor le fortalezca, para que el Señor traiga gozo en su corazón y él pueda estar fortalecido en el Señor. Amén. Por Anabela, por Pino, también que no pueden congregarse por sus enfermedades. No nos olvidemos de orar por nuestros hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias porque, como muchas veces lo decimos porque lo creemos, que tú nos has traído hasta aquí, Señor. Que si estamos en este lugar es porque tú un día nos alcanzaste con tu gracia, Señor. Éramos enemigos tuyos y por medio de Cristo fuimos reconciliados contigo. Gracias te damos en esta tarde. E inclina, Señor, nuestro corazón hacia ti todos los días, Señor. Ayúdanos, Señor, a desearte, a buscarte. Ayúdanos, Señor. Aviva nuestros corazones con tu palabra. Y que realmente nuestro deseo cada día sea honrar tu nombre. Sea no buscar nuestros
deleite sino el tuyo, Señor. Que podamos ocuparnos de esta salvación tan preciosa que tú nos diste, con temor y temblor. No permitas que contristemos a tu Santo Espíritu que mora en nuestros corazones. Ten misericordia de nosotros, Señor. Una vez más, Señor, ten misericordia de nosotros. Y alcánzanos con tu gracia, Señor. Gracias te damos por esta reunión, porque tú nos hablas con tu palabra, Señor. Tú nos despiertas con tu espíritu. Tú nos confrontas, nos sacas de nuestra comodidad, porque nos amas, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanto cuidado. No somos merecedores, Señor, pero así te ha placido por tu buena voluntad. Y en esta hora ponemos delante de tu presencia a hermanos nuestros que pasan por dolencias, por enfermedades, por aflicciones. Tú nos mandas a que oremos los unos por los otros. Por eso te clamamos a ti por ellos, Señor, para que tú le alcances con tu gracia, para allí en el lugar donde están, en el dolor, en la aflicción, puedan experimentar tu presencia, Señor. Tu palabra les fortalezca, tus promesas sean una roca firme en sus corazones. Que ellos puedan verte a ti y puedan tener paz en sus corazones y la seguridad de que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias te damos porque en ti podemos confiar. Gracias porque tú eres nuestra paz, porque tú eres nuestro gozo, porque tú eres nuestra única esperanza. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te esperamos, Señor. Anhelamos ese día de estar en tu presencia, cara a cara. Qué hermoso que va a ser ese día, Señor. Prepáranos para ese encuentro. Prepara nuestros corazones para que deseemos ese momento y que podamos amarte cada día más. Alabado seas hoy y por siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Saludos, hermano.